Bueno, yo voy a hablar un poco de liderazgos y organizaciones responsables desde la fundación que presido, que justamente se llama FLOR, por liderazgos y organizaciones responsables, así que principalmente voy a hablar de eso y también de la gestión de la diversidad. Lo primero que quiero decirles es, pongámonos de acuerdo en el contexto en el que estamos, y este contexto claramente tiene varios aspectos. En lo socioeconómico, el principal tema que tenemos es el incremento de la población, la creciente desigualdad. Con respecto al medio ambiente, tenemos un medio ambiente que realmente lo convivimos, y sobre todo los que estamos en el agro. Tenemos un calentamiento global, falta de agua potable, polución. Pensando en las poblaciones, tenemos poblaciones vulnerables, trabajo infantil, tenemos problemas de exclusión, discriminación. Y con respecto a los grupos de interés, tenemos grupos de interés mucho más comunicados, mucho más informados, mucho más preocupados por participar y por compartir lo que van viviendo. Frente a este contexto y frente a la necesidad de tener un desarrollo sostenible en el tiempo, tendríamos que estar pensando en contemplar los aspectos económicos, sociales y medioambientales, ¿no? Y de esa manera que sea algo equitativo, que sea algo vivible, que sea algo viable. Que las organizaciones sean democráticas y responsables, que se promueva la diversidad y que haya una economía que no piense solo en el lucro, ¿no? Frente a esta situación deseable, nosotros tenemos un contexto como el que les decía, que de alguna manera está poniendo mucho foco en el lucro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social está poniendo mucho foco en la no paz, digo yo. Hay mucha guerra, muchos problemas en el mundo, y en lo que tiene que ver con lo ambiental tenemos una crisis ecológica. Quiere decir que este mundo, hoy por hoy, podemos decir que es insostenible si no nos ponemos a actuar todos rápidamente. Frente a esto, y creo que muchos de ustedes deben conocer, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En septiembre del 2015 se pusieron de acuerdo muchos países del mundo en determinar 17 objetivos frente a los cuales nos tenemos que alinear, ¿no? De alguna manera, y creo que están contempladas muchas de las cosas que tenemos que hacer para que ese desarrollo sea sostenible en el tiempo, ¿no? Yo voy a poner mucho foco en lo que trabaja FLOR, que es lograr la igualdad de género, y es el objetivo 5, también en el objetivo 10, que es bajar la desigualdad, pero si todos nos ponemos a pensar, todos podemos aportar un granito de arena para lograr alguno de estos objetivos que se deberían estar cumpliendo en el 2030. Ya los países se habían puesto de acuerdo en los objetivos hasta el 2015 y la verdad que no hemos cumplido como mundo en general con esos objetivos. Espero que todos a partir de ahora podamos cada uno aportar su granito de arena para lograr que esto que se plantean para el 2030 lo podamos lograr. Y claramente es responsabilidad de todos, cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda desde su lugar para que esto suceda, ¿no? Frente a esto tenemos que plantearnos un cambio de paradigmas, tenemos que pensar proyectos consensuados, ¿no? Proyectos que contemplen lo público y lo privado. Tenemos que pensar en acciones conjuntas. Tenemos que pensar en logros compartidos, en felicitarnos, en motivarnos, en ayudarnos. Tenemos que pensar en generar confianza. Y para generar confianza tiene que haber mucha comunicación, mucha transparencia. Y en ese aspecto todavía tenemos que trabajar mucho, por eso me parece que es bueno que nos escuchemos y es bueno que compartamos esto. Por un lado, tenemos que fomentar el impulso empresario, y los empresarios lo que tenemos que hacer es generar empleo, generar empresas y ser responsables y ser ciudadanos no solo cuando vamos a votar, sino todos los días. Con respecto a la parte estatal, lo que tiene que hacer también es cumplir su rol, que es fundamentalmente los temas de infraestructura. Los que estamos en el campo sabemos lo que es el interior y tenemos tenemos problemas en la educación, en salud, pero fundamentalmente en mejorar las vías, las autovías, los ferrocarriles. Si de alguna manera cada uno pudiera hacer bien lo que hace, podríamos pensar que hay que apostar a la vida en el interior y tiene que ser un lugar donde de alguna manera todos juntos podamos pensar que se puede reducir la pobreza si apostamos a trabajar más en el interior del país, que es una gran preocupación que tengo. Como
no sé si saben, pero yo vivo en un pueblo que se llama Carlos Casares y es en el medio de la provincia de Buenos Aires y claramente me doy cuenta que si los que somos de allá nos venimos a Capital Federal, claramente no se va a seguir desarrollando el interior. Por eso es un gran esfuerzo, pero hay que lograrlo. No dije el tema de la conectividad. Muchas veces no tengo buena señal de mi celular en el campo o en la ciudad. Creo que eso también es algo que el Estado tiene que ayudarnos y facilitarnos para que podamos estar mejor comunicados. Y déjenme hablarles un rato de lo que yo llamo liderazgos y organizaciones responsables. ¿Qué es ser un líder responsable? ¿Qué es? Cada uno puede liderar en sus organizaciones, en sus pueblos, en su comunidad, en el club, ¿no? Pero liderar responsablemente quiere decir asumir, rendir cuentas. Asumir, rendir cuentas no solo a los accionistas, sino a la sociedad en la que vivimos. Un líder responsable toma decisiones entendiendo que hay un entramado de tensiones y que tiene que tratar de preservar sus valores. Un líder responsable comprende el negocio más allá del respeto de la ley y de la rentabilidad, pensando que es parte de un ejercicio de una ciudadanía. Como les decía hoy, los líderes tenemos que fomentar las buenas prácticas en las empresas, las buenas prácticas en el Estado, las buenas prácticas en general en cualquier lugar que nos encontremos. Los buenos líderes preparan sucesores. Los líderes responsables no sienten que se tienen que quedar toda la vida en el mismo lugar, sino que tiene que haber gente que nos pueda suceder por miles de motivos. Por un lado, porque podemos querer tomarnos vacaciones. Por otro lado, porque podemos tener un problema de salud. Por otro lado, porque podemos querer ir a jugar al polo, al golf, y en realidad la única manera que lo podemos lograr es si tenemos sucesores preparados. Y ni hablar que somos mortales, ¿no? Entonces cualquiera nos podemos morir en cualquier momento. Si no tenemos sucesores preparados, todo el esfuerzo que venimos haciendo hasta el momento se pierde con nosotros. Entonces, un líder responsable prepara sucesores. Un líder responsable planifica, evalúa sus acciones y corrige el rumbo en función de lo que va sucediendo. Un líder responsable comunica, porque creo que la mejor forma de entender a los otros, comunica y escucha, ¿no? Escucha mucho. Y cuando hablo de organizaciones responsables o cuando en Flor hablamos de lo que es una organización responsable es la que tiene buenas prácticas de gobierno. Nosotros decimos gobierno corporativo, pero gobierno de las organizaciones. Una organización responsable es aquella que sabe que es un actor social y que de alguna manera no está solo para trabajar para sí y para su organización, sino para la sociedad en general. Una organización es responsable cuando se da cuenta que tiene muchos grupos de interés que están alrededor suyo y que debe de alguna manera reconocerlos y reconocerse como parte de esos grupos de interés. Una organización responsable asume compromisos voluntarios, no necesita que le impongan las leyes y que le impongan cambios. Una organización responsable de alguna manera piensa, como les decía, en lo ambiental, en lo social y en lo económico también, por supuesto. Una organización responsable es muy transparente, informa. Una organización responsable también analiza los riesgos, pero de alguna manera los mitiga y quiere ser sustentable. Esa es una organización responsable, la que entendiendo el contexto piensa en la sustentabilidad, piensa en los objetivos del desarrollo sostenible que les contaba recién. Y yo digo, un líder responsable, un líder no piensa solo en los ingresos, sino piensa en el propósito. Un líder responsable no piensa en las jerarquías, sino piensa en trabajar en red. Un líder responsable deja de funcionar y funcionar con organizaciones responsables que están trabajando permanentemente en los controles, sino que están pensando en cómo empoderar, en cómo hacer para que la gente se motive y sea más autónoma, pero de alguna manera funciona con este compromiso y con esta responsabilidad en general. Una organización y un líder responsable pasan de planificar mucho, porque la verdad que a veces uno pasa mucho tiempo planificando, a experimentar. Hoy se usa mucho más experimentar y aprender con las experiencias que perder grandes meses planificando, porque claramente el mundo cambia tan rápido que a veces lo que planifiqué o lo que proyecté puede no adaptarse al momento que estamos viviendo, ¿no? Y también las organizaciones responsables dejan de pensar en algo que es privado, que es para sí, porque les da poder, para pasar a ser algo más transparente y más comunicado en general.
¿Y cuáles son los skills o las herramientas que los líderes tenemos que tener? Bueno, se ha hecho un análisis con distintas organizaciones y se dice que las personas o los nuevos, ¿cómo se dice? Skills, en las nuevas habilidades que tienen que tener las personas para adaptarse a este mundo tienen que ser curiosos, apasionados, positivos, tienen que tener mente positiva, tienen que, de alguna manera, tienen que tener sentido común, son colaborativos, son resilientes, son habilidades que uno tiene que empezar a tener y a darse cuenta que son necesarias para este mundo que viene, ¿no? Me gusta este término y por eso lo pongo, porque dicen que el mundo de hoy es VUCA, el mundo de hoy es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Esto es así, no podemos cambiar, es lo que tenemos. Frente a ese mundo necesitamos desarrollar cada uno determinadas habilidades para trabajar y adaptarnos, ¿no? Hay que tener una visión, hay que trabajar en redes, como les decía, y de manera muy colaborativa. Bueno, y más o menos lo mismo que estábamos mirando recién, trabajar sobre los liderazgos. Creo que en este mundo tenemos que aprender, desaprender y reaprender permanentemente, o sea, no podemos quedarnos pensando siempre nos fue bien de esta manera y vamos a hacerlo de esta manera porque es la forma en que nos está dando resultado. Permanentemente estamos aprendiendo y reaprendiendo. ¿Y qué son organizaciones responsables? Y las organizaciones responsables son las que tienen estas buenas prácticas que yo les contaba hoy. Rinden cuentas, son transparentes, buenas prácticas, tienen directorios, tienen asambleas, y no solo directorios y asambleas de papel. Yo le llamo de papel cuando uno completa solamente el acta y va y la firma. Tienen realmente asambleas, tienen realmente directorios, tienen realmente comités ejecutivos y se hacen informes de cada una de las reuniones. En el corto plazo, mucha gente se resiste a esto porque creen que no ganan, porque creen claramente que no baja el costo financiero por hacer estas cuestiones, no sube la cotización de las acciones. Entonces, claramente mucha gente tiene resistencia porque dice, esto me lleva mucho tiempo, esto me insume algún que otro gasto y no veo resultados, ¿no? Pero en realidad la causa es la gente que financia pareciera que no es muy sofisticada, porque yo invito muchas veces a las instituciones financieras que esto lo pregunten, que traten de ser más exigentes, o lo mismo los fondos, que pregunten si las empresas tienen buenas prácticas de gobierno corporativo, que pregunten si tienen planificada la sucesión, que traten de empezar a ayudar a que las organizaciones funcionen de otra manera. Entonces, esto va a ir cambiando y está ya, de por sí Argentina también está bastante en este camino y la CNB y los organismos están mirando que hay que empezar a trabajar con mejores prácticas para que de alguna manera las organizaciones funcionen diferentes. Yo me encuentro muchas veces criticando a los gobiernos de turno. No son transparentes, no hacen esto, no preparan sucesores, no funcionan bien. Y cuando me pongo a mirar a mi organización o a las organizaciones donde estamos nosotros, los clubes, los consorcios, las empresas propias, también nos damos cuenta que no somos tan transparentes, que no rendimos cuentas. ¿Cómo va a serlo si el gobierno es el reflejo de lo que somos como sociedad? Entonces, por eso para mí es tan importante empezar a cambiar esto en las organizaciones donde estamos participando, para que eso después se vea reflejado en las instituciones también. Sí tienen ganancias cuando se convencen y en el corto plazo ganan confianza. Yo digo que las empresas que de alguna manera han desarrollado buenas prácticas, no sé si reducen el costo financiero, pero sí son apetecibles o más apetecibles para cualquier inversor. Sí genera confianza, sí abre puertas, se empieza a percibir o se puede empezar a percibir como una inversión y no como un gasto, ¿no? Déjenme hablar un rato de la gestión de la diversidad, que me parece que es importante en este mundo en que vivimos. ¿Por qué hay que gestionar la diversidad? Creo que el mundo es diverso, nosotros, cada uno de los que estamos acá somos diferentes, tenemos una diversidad y algo para aportar. Y creo que eso es, hay que ponerlo al servicio de la competitividad.
Si nos sentamos con gente como nosotros a conversar, claramente nos ponemos de acuerdo rápidamente. Si somos todos del campo, de la misma zona, si fuimos a la escuela pública, nos vamos a poner de acuerdo rápido. Ahora, cuando nos empezamos a sentar con gente distinta, o porque fue a un colegio privado, o porque tiene distinto género, nos cuesta entender, no tenemos paciencia, nos parece que nos estamos perdiendo el tiempo. Yo les aseguro que cuando uno se sienta con gente distinta es cuando más aprende. Cuando uno se sienta con gente igual, no tiene muchos desafíos, no aprende tanto. Cuando uno se sienta con gente que piensa diferente a nosotros, nos obliga a reflexionar sobre lo que nos dice, nos obliga a convencer al otro de lo que estamos pensando. La diversidad genera competitividad. Por eso para mí es tan importante hablar de estos temas. La diversidad mejora los resultados, está demostrado, hay estudios, y si puedo les voy a pasar alguno, que demuestra que cuanto más diversidad de género fundamentalmente hay en los lugares de decisión, las empresas tienen más rentabilidad o son más sustentables en el tiempo. Por un lado, lo que sí les quiero decir es que no es que creo que el liderazgo femenino es mejor que el liderazgo masculino, sino que siento que es complementario, que cuando hay... yo no sé si les pasará a ustedes, pero a mí me ha pasado que digo algo y entonces a veces cuesta decir que sí rápidamente o convencerlo, pero cuando uno lo reflexiona y se pone luego a analizarlo, quizás empieza a entender que podría llegar a tener razón el otro, ¿no? Pero a veces es como que uno siente rechazo inmediato y después con el tiempo empieza a poder comprender y todos tenemos experiencias, vivencias diferentes desde las que podemos aportar. Lo importante es empezar a escucharnos. En el mundo creo que cada vez hay más problemas de ataques y de guerra porque hay intolerancia. No podemos tolerar el diferente a nosotros. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que lo principal es empezar a comprender al diferente, tolerar un poco más, aceptar las diferencias. Por eso me importa tanto hablar de gestión de la diversidad en general. Es valorar lo diferente, empezar a valorarlo como algo que me agrega valor, es como una oportunidad de aprendizaje. Cuando uno se sienta con gente distinta, aprende más que si no está con gente diferente. Y bueno, esto es muy importante, estar abierto. Me parece que para poder sentarse con gente distinta hay que ser muy abierto, ¿no? No cualquiera puede empezar, pero bueno, los invito a que sí lo hagan. En cuanto a la diversidad de género, me gusta esta frase de un secretario de las Naciones Unidas que dice que en la medida que haya más igualdad de género, se va a poder reducir más la pobreza. Creemos que de alguna manera cuando hay más mujeres en lugares de decisión se pueden contemplar a todos los grupos y hay más oportunidades, se promueve más el desarrollo sostenible y se contribuye a la buena gestión institucional. Se dice que cuando hay más igualdad de género, las instituciones funcionan de otra manera. Y a mí me ha pasado también que me dicen, hay como más respeto por la palabra del otro. Entonces, esta frase me gusta mucho y por eso siempre la comparto, que es del exsecretario de las Naciones Unidas. Cuando hay mujeres en los directorios de las organizaciones, está demostrado que exigen más datos y más detalles, que hacen más preguntas. Con todo lo bueno y lo malo, yo puedo encontrar que algunos dicen, son preguntonas, hablan más, pero en definitiva, a veces es bueno que haya preguntas y no que se resuelvan las cosas en silencio. El género femenino no necesita tanto que se le reconozca la autoridad y en general suelen ser más honestas de reconocer las debilidades. Es como que las mujeres normalmente tendemos a decir, no, esto no lo sé, esto no. De alguna manera el liderazgo masculino es más lanzado o se atreve a hacer cosas que a lo mejor no está tan seguro de saberlo. Pero, como les digo, no es ni mejor ni peor, sino que es diferente. Y lo importante es para las mismas mujeres empezar a reconocer que no hay que imitar el liderazgo masculino, sino que hay que ser lo mejor que uno puede ser con las herramientas que tenemos. Bueno, y estos son los datos que les decía de Egon Zehnder, donde muestra que donde hay mujeres en los directorios o en las mesas de decisión, las empresas son más rentables o tienen mejores resultados. Bueno, y esto está demostrado y analizado. Aquí tienen las fuentes para
para que se convenzan y traten de incorporar a los distintos géneros en sus organizaciones. Bueno, Argentina no está demasiado bien en los rankings, solo el 40% de las compañías tienen al menos una mujer en los directorios, mientras que otros países como Colombia, Chile, tienen mucho más porcentaje de directorios tienen mujeres. Creo que es un tema que está viniendo, que no tenemos que hacerlo y implementarlo porque es una moda, sino porque realmente agrega valor, y estos estudios lo demuestran. Y Argentina tiene que trabajar bastante en estos aspectos. En las organizaciones escucho que quieren que se incorporen mujeres en lugares de decisión, que quieren que en las ternas para las búsquedas haya más mujeres. Claramente que es algo que agrega, como les digo, agrega rentabilidad, agrega valor y de alguna manera agrega puntos de vista diferentes en temas sociales, medioambientales. Este mundo VUCA, que les decía como conclusión, donde hay complejidad, donde hay problemas de gobernabilidad, todo el tema de la tecnología, necesita más creatividad y más innovación. Necesitamos ser más creativos y más innovadores. Y lo vamos a hacer en la medida que gestionemos la diversidad, en la medida que podamos tener gente diferente a nosotros, vamos a ser más creativos e innovadores. Por otro lado, tenemos que pasar de no discriminar, no pensar en la discriminación, sino en legitimar las diferencias como una fuente de cambio y de crecimiento. Creo que esas son las grandes conclusiones que me gustaría que ustedes se lleven. De alguna manera, dejar de pensar me discriminan o discriminamos, sino que pensar incluyamos porque esto me va a generar creatividad, porque esto me va a permitir crecer y ser mejor en general. Flor lo que quiere es justamente esto que les decía, tener más instituciones sólidas con líderes que funcionen de otra manera, que valoren la diversidad, que valoren las buenas prácticas de gobierno en general, porque creemos que es la única forma de generar un mundo sostenible. Lo que hace es preparar a mujeres para que lleguen a lugares de decisión, ayuda a las mujeres del interior que se involucren, que puedan soñar y que puedan llevar adelante sus proyectos, que se conviertan en protagonistas. Yo me encuentro muchos campos, hablando en tema agro, que trabaja el hombre y la mujer en la administración y en realidad lo que invito muchas veces es que las mujeres participen más. ¿Por qué? Por muchos motivos. No solo porque sus esposos pueden ser mortales, se pueden divorciar, pueden tener muchos problemas y las mujeres tienen que empezar a participar más activamente. Y creo que el hombre también tiene el gran rol es incorporarlas y valorar que también puedan crecer. Es mucho mejor tener al lado a alguien que quiere crecer que alguien que solamente está pensando en acompañar, ¿no? Creo que eso también nos está faltando y bueno, es lo que trabaja la Fundación. De esta manera tenemos un programa que se llama MED, que es preparar mujeres en lugares de decisión. Damos conferencias y charlas en distintas compañías, en distintas organizaciones, fomentando esto que les estamos contando, cómo hacer para gestionar más la diversidad. Tenemos el programa de cosas de mujeres. Creo que el negocio agrario, para ser más productivo de alguna manera, tiene que trabajar por el desarrollo de las personas, el desarrollo de más líderes, el desarrollo de líderes y organizaciones que funcionen de otra manera. Creo que el desarrollo rural puede ser una gran herramienta para erradicar la pobreza, por eso creo que tenemos que trabajar todos pensando cómo hacer para que haya más posibilidades en el interior y que la gente no se venga a vivir a las grandes ciudades, sino que se quede de una manera proactiva, generando cambios en la sociedad y en los lugares donde estamos. Creo que el Estado tiene que garantizar las reglas del juego estables e invertir en infraestructura. Es muy costoso el transporte, es muy costoso, tenemos gastos tremendos y creo que en ese aspecto hay que trabajar para ser más competitivos y el Estado nos tiene que acompañar. Las empresas tienen que incorporar esta dimensión social de la que hablamos, fortalecer estas nuevas formas de liderazgo en distintos espacios, trabajar sobre acuerdos básicos y generar más confianza entre nosotros, generar más confianza, trabajar mucho sobre las instituciones, las reglas del juego, pero fundamentalmente trabajar sobre el entorno organizacional, o sea, sobre los jugadores. Nosotros, cada uno, tenemos que ser mejores, tenemos que funcionar de otra manera para que las cosas cambien y creo que también en la medida que cada uno empieza a darse cuenta que puede cambiar la realidad, que en la medida que uno mismo cambie va a cambiar
lo que nos rodea, ¿no? Empezar a asumirse como motores de cambio creo que es clave. Así que bueno, simplemente invitarlos a eso, a que trabajen sobre sí mismos, se autoconozcan, trabajen sobre sus organizaciones para colaborar que de alguna manera el país también pueda trabajar de una manera sostenible, y pensemos en esos objetivos del desarrollo sostenible, porque cada uno tenemos algo para aportar y no creamos que porque es pequeño nuestro aporte no agrega, porque si todos y cada uno agregamos un poquito, seguramente las cosas van a cambiar. Así que bueno, nada más invitarlos a que sigamos en este camino.